Qué gusto saludarles, de verdad que le damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo compartir de su palabra. Estamos muy expectantes, de verdad, y agradecidos con Dios por este espacio que nos brinda. Esperamos que esta palabra que va a compartir el día de hoy mi esposa Grisel sea de bendición para todos nosotros, también para los que nos escuchan a través de las redes sociales. De verdad que para nosotros es un placer y un privilegio, sábado a sábado, traerle una palabra de parte de Dios. Como siempre, pues vamos a comenzar con el tiempo de alabanza y adoración. Es un tiempo muy bonito donde nosotros podemos exaltar, glorificar, bendecir y alabar el nombre de ese Padre eterno que tenemos todos nosotros. Así que en este tiempo tomemos este tiempo, nosotros esa reflexión y podamos nosotros internalizar allí, meditar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de esta alabanza. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti. Segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué en todos los detalles. Eres fiel, aun en la oscuridad. Tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti, Cristo, en ti, Cristo, en ti. Bueno, bienvenido a los que se vienen incorporando. Estábamos compartiendo un tiempo de alabanza y adoración.
eh, les dejamos con mi esposa Grisel de Ravelo, que va a compartir la enseñanza del día de hoy. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a disponer de un minutito, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Padre, que nos brindas, Padre Santo, para estar aquí reunidos juntos y en armonía, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu santo y maravilloso nombre, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, perdonando nuestros pecados, Señor, y dándonos un corazón limpio, Señor, un corazón dispuesto y un corazón atento, Señor, a lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Llévate todas nuestras cargas, Señor, y entréganos las tuyas, que son suaves y ligeras de llevar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Padre amado, hablando, Padre Santo, a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús, coloca carbones encendidos en mi boca, Padre, para que este mensaje, Señor, que viene de ti, Señor, llegue a los corazones de cada uno de los que estamos aquí escuchando y a los que escucharán más adelante en las redes, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias otra vez y bueno, vamos a, como lo decía en la oración, tener esos corazones dispuestos para poder recibir esta palabra. Bienvenidos a todos. Y bueno, comenzando le quiero pedir esa atención, esos corazones, ese espíritu enseñable, para que podamos así entender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, lo que el Señor quiere revelarnos el día de hoy. Amén. Bueno, para iniciar el tema, voy a comenzar como está escrito aquí en el chat. Para los que no lo saben, hay un chat que tenemos donde usted puede colocar sus preguntas, usted puede colocar sus inquietudes, sus dudas, y bueno, más adelante cuando se finalice el tema se verá cómo se va a ir contestando cada una de sus preguntas y de sus dudas. Y en este chat está escrito los versículos sobre cuál será basada esta enseñanza. Entonces, iniciando la enseñanza, que les voy a hablar sobre una parábola, que es una parábola que les enseñaba a nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos y a sus seguidores, en una de esas tantas oportunidades donde el Señor les enseñaba a su pueblo, a sus seguidores y a sus discípulos a través de parábolas. Esta parábola la podemos encontrar en la Biblia en varios libros, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9, en Marcos 4, versículos del 1 al 9, y en Lucas 8, versículos del 4 al 8. Y esta parábola se titula La parábola del sembrador. Es de ahí el nombre de este título. ¿Qué tipo de terreno estamos siendo? Entonces, para antes de comenzar, muchos podrán preguntarse, ¿qué es una parábola? Bueno, para los que no saben qué es una parábola es un relato sencillo que se emplea para ilustrar o enseñar una verdad o un principio espiritual. En la parábola se compara un objeto o acontecimiento común con una verdad. Entonces, antes de empezar a leer la palabra de Dios, quiero recalcarles que a pesar de que, o aunque, a pesar no, aunque muchos que estemos aquí escuchándome ahorita en este mensaje, a muchos los que están escuchando este mensaje a través de las redes, han podido leer o estudiar esta parábola del sembrador que les acabo de mencionar. Bueno, les pido en el nombre de Jesús que tengan un corazón dispuesto, un corazón con hambre y sed de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca entra y sale vacía. Y Dios usa su palabra para enseñarnos día a día de manera diferente. Y dispongamos nuestro corazón para que esta enseñanza, que muchos pueden haberla escuchado, otros no, otros sí, pero para los que ya lo hayan escuchado, bueno, que igualito Dios nos habla de manera diferente cada día a través de su palabra y que, bueno, coloquen este corazón dispuesto para recibir esta palabra el día de hoy. Amén. Bueno, escrito está en Mateo 13, versículos del 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que era tanta la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábola muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó en espinos, que al crecer la ahogaron.
Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Entonces, posteriormente al relato de esta parábola, el Señor Jesucristo le explicó a sus discípulos y a los que estaban allí escuchando el significado. Bueno, no, a los que lo estaban escuchando no. Después más adelante les explicó a sus discípulos el significado. Porque en ese momento, cuando el Señor predicaba su palabra, él explicaba a través de parábolas porque no todo el mundo estaba espiritualmente preparado para recibir estas enseñanzas. Entonces, más adelante el Señor les explica a su discípulo el significado y lo podemos encontrar en Mateo 13, del 18 al 23, en Marcos 4, del 13 al 20 y en Lucas 8, del 11 al 15. Entonces, escrito está en Mateo 13, del 18 al 20. Escucha lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la atiende, viene el maligno y la arrebata y se lleva todo lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En el versículo 20 escrito está: el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió una semilla que cayó en buen terreno es aquel que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Bueno, como podemos ver en esta parábola, el Señor le está explicando a sus discípulos 4 tipos de suelo o 4 tipos de terreno. Que esto quiere representar 4 tipos de personas y sus corazones. Y las semillas representan la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar estudiando este primer caso. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Entonces vamos a imaginarnos cómo es ese suelo junto al camino. El camino es un sendero cerca de los campos que se endurece cuando las personas caminan sobre él. La dureza del camino impide que estas semillas echen raíces en el suelo. Entonces, vamos a ver ahora la explicación de nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tipo de suelo. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, el enemigo o Satanás, y le arrebata de lo que sembró en su corazón, y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla junto al camino. Vamos a ver un ejemplo de este caso. A una persona le encantaba asistir a la iglesia todos los domingos o cuando le tocaba congregarse. Sin embargo, con el tiempo, muchos de sus amigos comenzaron a burlarse de esta persona a causa de su nuevo comportamiento y de sus normas. Esta persona empezó, a raíz de esto, comenzó a quebrantar algunos de esos mandamientos, algunas de esas normas por las cuales había sido instruida y enseñada. Esa persona ya no se siente cómoda en la iglesia y ha perdido el deseo de asistir. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que no todo el que recibe la palabra de Dios la puede entender. ¿Y cómo podemos ver esto en una persona? Bueno, esto se puede ver cuando una persona tiene un corazón endurecido o un corazón que no ha sido transformado completamente. Aquí les voy a recordar la enseñanza que se dio el sábado pasado con nuestro hermano Orlando Balsa, donde él hablaba de que para presentarnos delante del Señor tenemos que entregarle un corazón, nuestro corazón de piedra, para que sea transformado en un corazón de carne. Entonces, cuando tenemos este corazón de piedra, hermanos, o que cuando tenemos este corazón endurecido, no podremos entender la palabra de Dios, no podemos convertirnos al Señor, no podremos convertirnos al Señor, ni podremos ser sanados. ¿Y qué dice la palabra acerca de esto de los corazones endurecidos o corazones piedra? En Efesios 4:18 escrito está: entenebrecidos su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Amén. Miren lo que dice este versículo: excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia
que hay en ellos por la dureza de su corazón. Esta dureza en el corazón hace que no podamos entender esa palabra de Dios. En Proverbios 28:14 escrito está: cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. ¿Y qué podemos pensar por infortunio? Adversidades, desgracias, desdicha, infelicidades. Entonces, mis hermanos, el enemigo siempre va a buscar la manera de robar, de quitar lo que Dios nos ha entregado, esas bendiciones que Dios nos ha entregado. Y le podemos ver en la palabra en Juan 10:10, en su primer oración. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Viene para hurtar, para quitar. Él no quiere que en nosotros sea sembrado nada que tenga que ver con el Señor y su palabra. Entonces, cuando tenemos un corazón endurecido o que no ha sido totalmente transformado o entregado al Señor para ser convertido en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que recibe al Espíritu Santo de Dios, es cuando Satanás tendrá esa oportunidad de robar lo que ya habíamos recibido de parte de Dios, así como como lo dice en la palabra, cuando los pájaros se roban la semilla que está junto al camino. Amén. Bueno, ahora vamos a explicarle el segundo ejemplo. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Ahora vamos a ver cómo es este suelo, este terreno pedregoso. Los pedregales son superficies rocosas cubiertas por una capa delgada de tierra, que aunque las semillas pueden desarrollar raíces poco profundas, la roca que se encuentra justo debajo de esa superficie evita que esas raíces vayan a mayor profundidad. Es decir, en este terreno sí llega a tener raíz, pero muy corta porque hay una superficie rocosa que no permite que la raíz siga creciendo. Entonces, ¿qué explicó el Señor acerca de este ejemplo? El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Voy a volver a leer este versículo. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, y enseguida se aparta de ella. Entonces, ¿qué les quiso explicar el Señor en estos dos versículos? Que la palabra se recibe inmediato. Quizás no hay un corazón de piedra, hay un corazón dispuesto con alegría, pero explica que no tiene raíz y por lo tanto eso dura poco tiempo. Es una alegría o una bendición que dura poco tiempo. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros por no tener esa raíz profunda? Es cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos por aprender de la palabra, no nos esforzamos por querer crecer espiritualmente. Es cuando no hay ese compromiso para aprender cada día más de la palabra del Señor. Cuando no hay ese agrado o ese compromiso para querer agradar a Dios cada día a través de su palabra, a través de nuestra manera de vivir y de nuestro testimonio. Son personas o son ejemplos de personas que no dan testimonio de que Cristo está en ellos profundamente y no han entregado totalmente su corazón al Señor y sus vidas, sus testimonios no dan, como valga la redundancia, no testifican al Señor. En otra parte del versículo nos habla de que el sol calentaba a esas plantas que habían crecido. Entonces, ¿qué significa el calor del sol en este ejemplo? Bueno, el Señor describe, cuando le explica el calor del sol, lo explica como problemas y circunstancias en nuestra vida, que, como la dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido el mundo. Todo el tiempo vamos a presentar estas circunstancias y estas aflicciones. Entonces, ¿qué otro ejemplo es de esto cuando el Señor calentaba esas plantas? Bueno, cuando somos criticados por querer una vida no conforme al mundo la da, sino conforme a la palabra de Dios. Cuando rechazamos una vida en Cristo, cuando nos avergonzamos del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es llevar las buenas nuevas de salvación, es llevar la palabra de Dios a todas las personas para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Cuando los deseos de la carne, mis hermanos, son más fuertes que el fruto del Espíritu Santo en nosotros, cuando nos apartamos de los caminos de Dios. Un ejemplo de este caso sería una persona que dedica la mayor parte de su tiempo para estudiar,
para ser aceptado en una universidad prestigiosa. Y cuando no está estudiando, esa persona está trabajando todo el tiempo y ocupado. Y se dice a sí mismo que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la palabra de Dios y que no tiene tiempo para asistir a la iglesia regularmente. A menos que no nos esforcemos, mi hermano, de profundizar más en la palabra de Dios, de que demos un verdadero testimonio de que Cristo vive en nosotros y que tenemos un corazón transformado, careceremos de esa fortaleza que necesitamos, o sea, esa fortaleza necesaria para soportar estas tribulaciones, estas persecuciones y estas tentaciones que habla la palabra de Dios. Entonces, ahora continuando con el tercer ejemplo, tenemos otras partes de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. ¿Cómo es un suelo o un terreno espinoso? Bueno, el suelo con espinos es un suelo fértil, en este caso sí es suelo fértil, pero los espinos sofocan las plantas, privándolas de luz y agua y de los nutrientes necesarios. ¿Cómo interpretó este caso el Señor Jesús? El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Un caso de este tipo de terreno sería que una persona asiste con regularidad a la iglesia, pero rara vez participa. No abre su corazón a la influencia del Espíritu Santo continuamente. Y ha estado leyendo alguna información en internet o en la web acerca de cosas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios o el Evangelio. Esta persona se pregunta todavía si es veracidad, si la palabra de Dios es cierta o si hay veracidad en ese Evangelio. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra, mi hermano? Me refiero en este caso a estas preocupaciones de la vida y a los engaños de la riqueza. Esto está escrito en Mateo 6, 25 en adelante. Bueno, 6 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de hacer, comer o vivir o comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en los cielos les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente de falta de fe. Así que no se preocupe preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas que las preocupan a los paganos, todas estas cosas preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Repito este versículo, Mateo 6, 33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Amén. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Amén. Amén. Y les aconsejo que atesoren esta palabra que viene de parte de Dios, Mateo 6, del 25 al 34, mi hermano. Todos los días, cuando estemos preocupados, cuando estemos afanados, cuando sintamos en nuestro corazón que nos hemos estado apartando de la palabra, que hemos estado decayendo, volvamos a este versículo, porque aquí el Señor nos dice, ¿de qué te preocupas? No le puedes agregar ni siquiera una hora, un día. Yo me voy a encargar de ti. Y ahí nos da los ejemplos físicos, o sea, los ejemplos seculares de cómo Él lo hace y con los animales, con las aves, como cuánto no lo hará con nosotros. Amén. ¿Qué más nos dice el Señor acerca de estos afanes y de esta riqueza? Nadie puede, eso está escrito, bueno, ahorita no tengo el versículo, pero el Padre nos dice también en su palabra, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. O sea, será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. De eso se trata cuando el Señor les explicaba que los afanes de este mundo y las riquezas hacían que
que esos problemas ahogaran esa palabra de Dios en ese corazón. Bueno, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención lo que está compartiendo Grisel, ¿no? Porque vemos ese terreno, creo que le llamaba pedregoso, o le llamó el Señor Jesucristo No, pedregoso, espinoso, espinoso, realmente espinoso. que muchas veces la semilla es echada en el terreno, pero tiene una parte que es muy rocosa que no permite nutrirse bien a la raíz. Ese era el anterior, La ese era el anterior, pedregón. a esa me refiero, porque fíjate que hasta el mismo Señor Jesucristo se pudo ver inmiscuido en esto, digamos que Él se pudo haber desmotivado, y ya le explico por qué. Miren lo que dice la palabra de Juan, capítulo 7 versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Fíjense lo tremendo que es esta palabra, porque en ese momento Él podía haber tomado una decisión de no seguir adelante, pero Él tenía una determinación que cumplir aquí en esta tierra. Digamos que Él nos dio ese ejemplo de que nosotros debemos seguir adelante aun cuando los demás no crean en nosotros, aun cuando personas, digamos, rechacen el Evangelio de Dios, porque digamos que no creer es decirle a Dios que no era Dios prácticamente. Incluso ellos dijeron, bueno, si Él estaba conmigo, ¿cómo es que ahora tú dices que eres el Hijo de Dios? Y es importante que nosotros tengamos esa semejanza porque tenemos que tener algo muy claro, que nosotros tenemos que tener determinación. Y esto no se trata de decir somos evangélicos, no se trata de decir somos religiosos, esto no es una religión, esto es un estilo de vida, esto es decir que nosotros vivimos para Cristo, vivimos una vida que le agrada a Él, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y prácticamente muchos de los ejemplos que tú diste que personas les decían y podían a raíz de eso salir de los caminos de Dios, Este era el que estaba junto al camino. los que estaban junto al camino, nosotros tenemos que tener esa determinación y nosotros tenemos que tener esa confianza puesta en el Dios que nosotros hemos creído. Digamos que eso es parte de la identidad de nosotros como hijos de Dios. Y como podemos ir viendo, los terrenos que hemos ido explicando, que quería explicar el señor, el primero era un junto al camino, un terreno compacto que no tiene raíz, o sea, no tiene profundidad, y por eso es que las semillas no dan fruto, pues no son germinadas, sino que los pájaros se las comen. Luego viene el otro terreno que es el pedregoso. Si hay un poco de raíz, pero las rocas que están abajo no impiden que crezca esa planta. Y esa roca, me imagino lo que se refería a Jonathan cuando está hablando aquí, pues esas preocupaciones, esas persecuciones, todo eso va a venir. Y bueno, cuando no estamos muy arraigados en la palabra, cuando no estamos arraigados en nuestras vidas al Señor, Fundamentado. cuando no estamos, esa es la palabra, cuando no estamos bien fundamentados, esa, esa raíz, esa planta, o esa palabra en nosotros, con el calor del sol se va a marchitar. ¿Y qué es el calor del sol? Como le estaba diciendo, es el que son esos problemas y esos afanes que hacen que nosotros podamos, bueno, dejar de seguir caminando con el Señor, pues olvidar su palabra. Y en cuanto a este terreno que estamos hablando ahorita, al terreno espinoso, que hablábamos de los afanes de este mundo y de las riquezas, y que le explicaba el versículo ese de Mateo 6, del 25 al 33, aquí podemos analizar cuáles son algunos ejemplos de afanes del mundo que pueden ahogar la palabra, o sea, para hacerlo un poquito más explícito. Lo mundano, la codicia, las distracciones temporales, son algunos ejemplos de estos afanes que pueden ahogar la palabra de Dios. ¿Y qué significa lo mundano? Todo lo que tiene que ver con el mundo, los placeres de este mundo. Y eso nos permite alejarnos de Dios. Distracciones temporales. ¿Qué puede ser una distracción temporal? ¿Qué crees tú que podría ser una distracción temporal de una persona? El trabajo, Un nuevo un nuevo trabajo o un nuevo reto académico. Esas son, o sea, distracciones temporales en cuanto a estar fundamentado en la palabra de Dios. No quiere decir que eso no es necesario. Todos tenemos derecho a crecer eh, académicamente y a cumplir nuestros metas y propósitos personales, pero nada de eso nos puede hacer ahogar la palabra de Dios, ahogar esa semilla que Dios está haciendo crecer en nosotros, mi hermano. Los afanes del mundo pueden ahogar nuestra fe y nuestro testimonio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que reflexionar, mis hermanos. Sí, Señor. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, como lo decía en su palabra anteriormente. Si alimenta a las aves y viste a las plantas del campo, ¿cómo más no va a estar ocupado de nosotros que somos nuestros hijos? Amén. Entonces, hasta que nosotros no transformemos nuestro corazón, hasta que no le busquemos a Él en espíritu y en verdad, cuando tengamos ese corazón dispuesto de verdad de querer y anhelar vivir en su palabra, vivir bajo su mandamiento, poder experimentar esas señales, prodigios y milagros que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos,
nuestro fundamento en la palabra siempre va a ser ahogado a través de esos problemas y estos afanes que ya hablamos anteriormente. Entonces, bueno, ¿qué quiere el Señor? Que lo busquemos y que transformemos nuestro corazón, que crezcamos espiritualmente y vivamos una vida guiada a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él siempre va a entregarnos su amor y a través de su misericordia Él siempre nos va a ayudar y a través de su Espíritu Santo que nos dejó, siempre va a buscar la manera de ayudarnos, de hacernos crecer, de hacernos avanzar, mi hermano. Es como hablamos esta tarde que mi esposa y yo reflexionábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, le servimos a Dios porque Él nos amó primero, decíamos eso, ¿no? Y ese es el motor que a nosotros debe movernos y lo llevamos a la palabra, pues Dios demostró su amor hacia nosotros en que entregó a su único hijo. Es un amor sacrificial, es un amor que se demuestra, es un amor que a pesar de las adversidades nosotros de manera recíproca y le entregamos a Dios a través del servicio, ¿no? Y es importante que a nosotros nada nos saque de eso, pues, porque yo creo que el vínculo perfecto que nos une a Dios es el amor. Es el amor el que hace que la palabra no se ahogue, que hace que así hablen de nosotros o puedan decir muchas cosas de nosotros. Oye, que si ahora eres evangélico, ahora no estás con nosotros, ahora estás un poco alejado. Bueno, usted ha pasado por esas cosas así como lo he pasado yo, así como lo ha pasado Grisel, y lo importante es que nosotros nos mantengámonos firmes en ese momento y pidiéndole a Dios que así como en un día nosotros también estábamos en esa posición que están esas personas que criticaban a otros, nosotros podamos ver también la gloria manifiesta de Dios en sus vidas, que el Señor pueda tocar sus corazones y que ellos también reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos un Padre tan grandioso y tan amoroso que Él se encarga de, porque no les voy a decir mis hermanos que no nos va a pasar, podemos estar nosotros en a cualquiera de estos 4 terrenos que se está explicando el día de hoy. No crea que porque usted, bueno, ya yo no estoy en el terreno no me siento como el terreno que cuando las aves se llevan la palabra, cuando los pájaros se roban la semilla, o sea, cuando el enemigo roba, porque no, yo sí me congrego, yo voy al camino del Señor, pero si nos descuidamos, cuando un sembrador descuida el terreno, ¿qué pasa? Se marchita, se daña el fruto. Me acuerdo con la enseñanza que dio la hermana Omaira acerca del cuida nuestra viña. El Señor es el que se encarga de ayudarnos a que este terreno se empiece a fertilizar. Si empezamos de un terreno que estaba junto al camino, bueno, el Señor, con la profundidad de profundizarnos en los caminos del Señor y en la palabra de Dios, vamos a ir a un terreno, bueno, ya no estamos en el camino, ahora estamos en el que es pedregoso, bueno, dimos raíz, pero tiene poca profundidad esta raíz, pues cualquier cosa nos puede marchitar. Bueno, ahora el Señor nos va a transformar en este terreno fértil, que es el que estamos hablando ahorita, pero resulta que en ese terreno fértil aparecen esos espinos, aparecen esos problemas, aparecen esas circunstancias. Como yo le decía anteriormente, lo dice la palabra de Dios, en el mundo encontraréis aflicciones, pero no temas que yo he vencido el mundo. El Señor no lo dejó claro. Sí van a ocurrir esas circunstancias, esas situaciones, pero bueno, como le estaba comentando, Dios es tan grande y poderoso, es tan amoroso con nosotros que Él nos va a ayudar a podar esos espinos, Él nos va a ayudar a preparar este terreno para que esa semilla pueda dar fruto en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decirles ahorita? Démosle el lugar al Señor que se merece, mi hermano, en nuestras vidas. Y así podemos ver sus bendiciones y veremos la gloria de Dios. Esa es una de las claves. Démosle al Señor el lugar que se merece en nuestra vida. ¿Y cuál es ese lugar? El primer lugar. El primer lugar se lo tenemos que dar a Dios. Y por último, bueno, vamos a estudiar el cuarto ejemplo que daba nuestro Señor. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. El que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cómo es ese buen terreno? Ya explicamos los otros 3 tipos de terreno, pero ¿cómo es este cuarto terreno? La buena tierra es un suelo fértil, con profundidad suficiente como para que desarrollen raíces sanas. Entonces, ¿qué debemos comprender de este tipo de terreno? En este tipo de terreno, las plantas permanecen en el terreno. Y tengamos cuenta que en este tipo de terreno estas plantas también están siendo sometidas a ese calor del sol que estaban siendo sometidas las plantas que estaban sobre el terreno pedregoso. Es el mismo calor del sol, pero ¿qué nos diferencia? Esa profundidad que hay en ese terreno. ¿De qué? De dar raíces profundas y sanas. Amén. Entonces, tengamos en cuenta también que las plantas que estaban en buena tierra fueron expuestas al mismo calor del sol.
que representa las tribulaciones, persecuciones y tentaciones de las que habíamos hablado anteriormente, esas que estaban en las plantas secas de los pedregales. ¿Cómo explica el Señor este cuarto y último ejemplo en su palabra, mi hermano? Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Un ejemplo de este caso puede ser una persona que existe en la iglesia, ora en silencio para poder ser receptiva a las impresiones del Espíritu Santo, porque Dios no habla a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Entonces, cuando recibe esas revelaciones, esas impresiones, actúa de acuerdo a ellas. Se siente cerca del Señor y está agradecido por esas maneras en que Dios lo ha inspirado, lo ha enseñado, lo ha instruido para vencer estas tentaciones. Entonces, de esta enseñanza del Señor Jesús que habla sobre el buen terreno, la buena tierra, ¿qué podemos aprender? Un principio muy importante, y memoricen este principio, que a medida que recibamos la palabra de Dios, la entendamos y soportemos las tribulaciones, persecuciones y tentaciones, llegaremos a tener una vida convertida y transformada conforme a la palabra de Dios. Daremos fruto, pero no daremos fruto, y no solamente seremos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Amén. Eso es algo muy importante para este caso. Creceremos y tendremos madurez espiritual, es decir, podemos tener una vida con un propósito divino, el propósito de Dios en nosotros. Amén. Entonces, bueno, no sé si tú tienes algo que agregar, pero espero que esta enseñanza, bueno, vamos a mí me gusta cada vez que yo voy a ir finalizando, hacer un backup de todo lo que he dicho anteriormente. No es que voy a extenderme, solamente voy a decir, hablamos de los 4 tipos de terrenos, que significan 4 tipos de personas y sus corazones. Hablamos de que en esos terrenos fueron sembrados una semilla. Un primer terreno que está junto al camino no tiene profundidad, y las semillas o la palabra de Dios no es profundizada en los corazones, porque viene el enemigo y se las arrebata. En el segundo vemos un terreno pedregoso. Allí el Señor siembra la semilla, pero como ese terreno es poco profundo, es decir, no tenemos una vida tan profunda en cuanto a aprender más de los caminos de Dios, y dejamos que los afanes de la vida, los problemas o las circunstancias sean mayores, y no profundizamos en esa palabra de Dios. La recibimos con alegría, pero al tiempo se pierde o se olvida, o nos desanimamos, nos alejamos de la palabra de Dios. Y tenemos el tercer terreno, que es el terreno pedregoso, que crece con el terreno espinoso, que es un terreno fértil, pero los espinos que tiene el terreno hacen que estas hojas y estas plantas que están allí sembradas no crezcan. Somos ese terreno, ese tipo de personas, esa tipo de personas que sí recibe con agrado la palabra de Dios, recibe al Señor, a su Espíritu Santo, pero los afanes, circunstancias y tentaciones de esta vida y las riquezas de este mundo hacen que esa palabra no crezca, no dé fruto, porque esos espinos la ahogan. Amén. Entonces, ¿qué nos deja el Señor en el último ejemplo? El terreno fértil, ese terreno que somos todos nosotros. En el nombre de Jesús lo declaró hoy, que somos ese terreno fértil. Amén. Que da cosecha al 100 por uno, que da fruto en el nombre de Jesús, y que a pesar de ese sol fuerte que hay, esas circunstancias, esos problemas, esas circunstancias, esas tentaciones, esas persecuciones, esas tribulaciones que podamos vivir, vamos a seguir dando fruto, porque estamos profundizados, porque estamos edificados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en ese terreno que da fruto, que a pesar de todo eso resiste todas esas persecuciones. Amén. Ese terreno fértil. Sí, tú sabes que también me hace mucho la semejanza que cuando habla de un terreno, habla de la raíz que es profunda, esa raíz tiene que ir a un nutriente, y ese nutriente, digamos que tiene que tener absorción, pues en ese momento, digamos que hace una semejanza, y es lo que nosotros lo vemos, porque Dios nos explicaba, el Señor Jesús, a través de parábola digamos, de la naturaleza en semejanza con nosotros. Digamos que nosotros somos esa raíz, y digamos la largura o la profundidad en que esa raíz esté llegando hacia la parte de los nutrientes, es donde nosotros estamos conectados a la palabra de Dios, donde nos hacemos uno con Él, donde usted y yo vamos día, noche, mañana, tarde, y oramos, buscamos, porque es difícil que una persona que esté pegada allí de la presencia del Señor, una persona que ayune, una persona que ore, una persona que confíe plenamente en Dios, pueda ser movido de su simiente. Eso es difícil,
Por eso es importante que el Señor nos hablaba a través de esos elementos naturales, pero hacía referencia hacia nosotros como individuos. Es importante que nosotros hagamos esa semejanza y que seamos como esos árboles de roble, que miren cuánta altura tienen, cuánta profundidad de sus raíces llevan y cuántos años, a pesar de las adversidades, a pesar de los grandes vientos, a pesar de las grandes tormentas, usted ve que ese árbol no se quiebra, porque ese árbol está fundamentado, está cimentado y está arraigado allí a ese terreno fértil y lleno de nutrientes día, tarde y noche. Y es importante que nosotros lo hagamos Y es también. bueno que tú hayas hecho esa reflexión porque yo quiero agregarles esto para ir culminando, es que ¿cómo se prepara un terreno fértil? ¿Cómo una persona, un sembrador, prepara un terreno fértil? Tiene que labrarlo, tiene que prepararlo, tiene que regarlo. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué es regar? ¿Qué es preparar ese terreno? Estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar, ayunar, buscar de Dios. Eso es, ahí nos estamos preparando ese terreno, ese corazón dispuesto. Eso es lo que nos va a ayudar a resistir todo lo que habíamos dicho anteriormente, que ese terreno que nosotros tenemos aquí en nuestro corazón está preparado y perfecto para para esa siembra y luego esa cosecha que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, espero que ya les haya gustado esta enseñanza que ha sido de gran edificación para mi vida, para mi esposo, para mi familia y yo sé que muchos ya la habían escuchado, pero sé que el Señor hoy les ha regalado una porción más de ese mensaje que Él quería darles el día de hoy con cada uno de estos terrenos, mis hermanos. Como les decía anteriormente, podemos estar en el terreno fértil, en un terreno profundo, pero si descuidamos el terreno, se pueden, ese fruto que hemos dado o esa planta que ha crecido en este terreno, puede morir, puede marchitarse, puede dejar de crecer. Eso es lo que no quiere el Señor, que dejemos de crecer, que dejemos de ser fértil, que dejemos de dar fruto. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Matar, hurtar, destruir. Él siempre va a querer dañar ese terreno. Entonces, mis hermanos, mantengámonos firmes, crezcamos con la palabra de Dios, que el Señor va a estar con nosotros y va a estar allí preparándonos y nos seguirá añadiendo esa semilla y esa palabra que viene de Él. Su palabra será sembrada en nosotros y Él nos dará el crecimiento. Él es el que da el crecimiento de lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Amén. Y bueno, quiero dejarles esta pregunta para que ustedes la reflexionen y la mediten cuando estén a solas allí, cuando estén orando, cuando estén a solas con el Señor. ¿Cómo podemos comparar la mejora que se le hace a cada tipo de suelo o cada tipo de terreno, lo que hacen los sembradores con cada tipo de terreno para mejorar su suelo, con lo que podemos hacer nosotros para cambiar nuestro corazón, para que sea más receptivo a la palabra de Dios y vivir una vida bajo el propósito y voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer? Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, la alabanza y el poder, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a seguir preparando nuestro corazón, ese terreno fértil, Señor, que tú necesitas para ir, Señor, haciendo crecer, Padre Santo, esa palabra, esa semilla que tú has sembrado en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos permita, Señor, tener esos terrenos fértiles que resisten, Señor, y esas plantas que dan frutos, Señor, que resisten a ese calor del sol, Señor, a esas preocupaciones, a esas persecuciones, a esas circunstancias, a esos problemas, Señor, que seamos fuertes, Señor, que seamos entendidos, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Quita todo corazón de piedra de nuestra vida, Señor, que nos impida crecer y profundizar en tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida mejor, una vida que te agrade, Padre Santo. Que podamos tener esta paz, Señor, que no es esta paz del mundo de la edad, sino esta paz que viene de Dios, Señor. Gracias por tu amor, misericordia, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Esto tú nos ayudarás a levantar, en el nombre de Jesús. Que si hemos descuidado el terreno, para esa fortaleza, para seguirlo ganando, para seguirlo ganando, que tú nos seguirás dando ese crecimiento, Señor. Esa ayuda para seguir dando frutos. Padre Santo, robar lo que tú nos has regalado, Señor, esa palabra que tú nos das, palabra, Señor, quebrantamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús y seguiremos en los terrenos. Si lo hemos descuidado, ayúdanos a seguir
poderoso de Jesús. Te alabo, gloria a ti. Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío, Cristo, en ti confío, yo confío, nunca me fallarás, yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel, aun en la oscuridad, tú no me dejarás, aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué en todos los Bueno, de verdad, damos gracias por este tiempo a cada uno de ustedes, por escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Ya que el anhelo de nuestros corazones es que usted continúe creciendo, que continúe dando frutos, que sea productivo, efectivo y eficaz en el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo? Le bendecimos, hermana Elina, gracias por sus palabras para con Grisel. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Que el Señor los bendiga ricamente, abundantemente y sobreabundantemente en todas las cosas que hagan. Que todo lo que emprendan sea prosperado y bendecido por nuestro Señor. Y que el Señor pues los colme cada día de mucha salud, de mucha vida. Les amamos y les bendecimos y le damos gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios.